La droga, el consumo, es algo que te lleva más allá, ¿no? De la realidad de lo material, como te lleva un paso más allá. Todas las sociedades en toda la historia reconocieron este impulso y lo integraron, porque es legítimo, natural. La nuestra no. Pero todas las personas dentro de la sociedad a ciertas edades accedemos a eso sin guía, sin ritualización, sin acompañamiento, solo de una manera como desordenada. Luego, muchos años después en la selva, yo encontré como los cauces, las puertas adecuadas para entrar en ese mundo que te trasciende, ¿no? Las adicciones condensan como los vacíos y las fallas del mundo occidental, ¿no? Como la falta de sentido, la falta de espiritualidad, de trascendencia. En el episodio de hoy tenemos a Hugo Fernández, un gallego exiliado en Perú como yo, con una trayectoria y una historia muy interesante. Desde pequeñito siempre estuvo interesado por el arte, el activismo y la psicología, cosa que acabó formalizando haciendo sus estudios y haciendo másters en Estados Unidos y en España, especializándose en la terapia Gestalt, también formándose como supervisor de terapeutas en esta terapia. Cuando acabó la carrera empezó a trabajar en Proyecto Hombre, pues Hugo siempre estuvo muy interesado por el tema de las adicciones y del abuso de sustancias. Tras una crisis personal en 2015, deja Europa y deja España detrás, buscando el lugar más recóndito y alejado del mundo occidental que pudiera imaginarse, y así acabó en la selva. Y en la selva amazónica conoció un mundo nuevo, conoció la medicina tradicional amazónica y conoció proyectos que, como Proyecto Hombre, también trataban el abuso de sustancias, pero con otros métodos. Y que a Hugo le pareció fascinante porque durante 10 años estuvo inmerso en la selva aprendiendo todo de los maestros de las plantas y de estos tratamientos. Hoy en día Hugo tiene un proyecto que se llama El Molino, donde pone estos dos mundos en contacto, donde la medicina ancestral amazónica y tradicional conocen las terapias y los protocolos más modernos. El proyecto que se llama El Molino, que está especializado en acompañar a la gente en los procesos de transformación personal y especialmente también en personas con problemas de adicción. Pues en este episodio vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de plantas maestras, vamos a hablar de la diferencia entre ellas, vamos a hablar de cómo se trata la adicción en el mundo occidental y cómo se trata en el mundo tradicional. Un episodio muy interesante con muchísimas referencias a nuestra tierra querida Galicia, en el que Hugo, pues con este nuevo proyecto, pues también trata de hacer llegar esta medicina a esas tierras donde tanto se necesita. Así que espero que lo disfrutéis y os dejamos con el podcast. Bueno, Hugo, dos gallegos en Perú. No creo que haya muchos, nos hemos conocido hace unos días y la verdad es que tengo muchas ganas de conocer más sobre ti, sobre tu proyecto. El Molino aquí en Valle Sagrado, un centro que combina medicina tradicional amazónica con terapias más modernas y que se especializa en el tratamiento con adicciones. Y a mí creo que me gustaría empezar por ahí, ¿no? ¿Qué te llevó a interesarte pues, por las adicciones o por las drogas en general, que es lo que nos hace adictos, ¿no? Bueno, muy boas, Luis. Muy boas. Un placer estar aquí, que nos podamos entender diferentes idiomas. Bueno, pues para mí el tema de las drogas, de las adicciones, es algo que me fue como tocando toda la vida, de alguna manera. Sobre todo, inicialmente por una cuestión cultural, ¿no? Como en donde yo crecí, en Lalín, era algo que estaba muy presente, ya sea por la gente joven que las consumía, aun siendo yo niño, nos dábamos cuenta entre los niños de que eso pasaba, o por gente más mayor que venía como de otra generación, de la heroína, que igual tenían sida, que no sé qué. Y ahí yo lo fui conociendo, sabiendo que existía eso, que no sabía muy bien qué era. Y luego, a medida que íbamos creciendo, yo y mis amigos nos fue tocando de todas las maneras posibles, ¿no? Como era una realidad que conocimos muy de cerca, yo hasta la universidad. Y yo recuerdo una cosa que me marcó mucho a mí, que es cuando éramos árbitros de fútbol
y circulábamos por toda Galicia arbitrando. Y yo recuerdo ir a un campo de fútbol en la costa, en las Rías Baixas, y ver la foto del equipo de juveniles y había como 8, 9 tachados, muertos, ¿no? Y por drogas, ¿no? Por diferentes usos de drogas, y a mí eso me impactó. A la vez me pasaba que a mí la gente que tomaba drogas me interesaba. Me interesaba, me parecía interesante, solo eso me daba la sensación de que los hacía más interesantes que la media de la gente. Y luego, a medida que el tiempo fue pasando, fui entendiendo por qué, ¿no? Y el lugar en el que estoy ahora como me explica de una manera clara y amplia por qué eso fue así, ¿no? ¿Y crees que tu psicólogo latente, el que veía ese interés en la psicología, a lo mejor de la gente que se alteraba su psicología con drogas, o si te interesaba la gente simplemente pues por ese psicólogo que llevas dentro? ¿Qué era lo que te interesaba de ese mundo? Yo entendí después, cuando estando en la selva y comprendiendo qué son las drogas, por qué se toman las drogas, cuál es el sentido. La droga, el consumo, es algo que te lleva más allá, ¿no? De la realidad, de lo material, como te lleva un paso más allá, te trasciende a ti mismo de diferentes maneras. Y esa búsqueda, yo me di cuenta de que en mí estaba latente siempre. Y la manera en la que se entiende la medicina tradicional, la adicción, o que la puedo entender yo, o que la trabajamos en mi centro, es así, es como una búsqueda legítima de lo que está más allá, como de una realidad invisible, sutil, espiritual, como se le quiera formular, pero algo que está más allá. Y que la sociedad occidental, nosotros, accedemos a eso sin guía, sin ritualización, sin acompañamiento, solo de una manera como desordenada. Entonces yo pensaba que esa manera era la manera, la única, y era lo que hacía. Y era lo que veía. Y era lo que me interesaba. Luego, muchos años después en la selva, yo encontré como los cauces, las puertas adecuadas para entrar en ese mundo que te trasciende, ¿no? Y fue muy bonito, me ayudó a ordenar mi vida, a ordenarme a mí mismo y a entender los órdenes y desórdenes que podemos experimentar nosotros como grupo, como sociedad, ¿no? Es que tienes toda la razón, es ese relato en la sociedad occidental en el que el único estado de vigilia válido es el normal, el ordinario, y lo otro se sataniza. Y lo que hace buscarnos también maneras un poco no correctas de acceder a él, pero es como un impulso humano, es una necesidad humana que otras sociedades ancestrales han validado siempre, ya sea a través de rituales, de sueños, de cosas. Lo que pasa es que al hacerlo de una manera desordenada, desritualizada y con intenciones a lo mejor no correctas, pues causa adicciones, problemas y todo lo que vemos allá. Todas las sociedades en toda la historia reconocieron este impulso y lo integraron, porque es legítimo, natural. La nuestra no. Pero todas las personas dentro de la sociedad a ciertas edades, 15, 16, formulan sus rituales de paso, como buscan sus escondites secretos para reunirse todos y fumar, o para el lugar en el que haces el botellón, o cuando haces algo como que de alguna manera se ritualiza, ¿no? Si hablas o observas o recuerdas, ¿no? Como es la adolescencia, hay esos rituales. Eso es natural. Todas las sociedades lo hicieron como parte de lo social, integrado en el desarrollo que es parte de la sociedad. Nosotros, en el centro, en el molino, reconocemos ese impulso y le damos como
el cauce adecuado para que se pueda como reconocer, integrar y generar como una persona que está, bueno, pues en contacto con eso que es natural y saludable, porque en el mundo occidental, el mundo del que venimos, tiene esta cuestión del vacío espiritual, ¿no? A pesar de que tenemos la religión y las diferentes prácticas, pero ocupa muchas veces como un lugar testimonial, no como central en el desarrollo vital de cada uno de sus individuos, ¿no? Entonces, esta desespiritualización genera una serie de vacíos que están ahí está como el fundamento de lo que es la depresión y las adicciones. Las adicciones condensan todos los vacíos y las fallas del mundo occidental, ¿no? Como la falta de sentido, la falta de espiritualidad, de trascendencia. Igual que la depresión, son como reacciones en las que uno o se repliega a sí mismo en la nada, como es la depresión, o va en la búsqueda ansiosa de algo que, como el conejo que persigue la zanahoria, ¿no? Como persigues lo que no puedes llegar a tocar, hasta que encuentras como los caminos adecuados. Como por eso las sociedades tradicionales ritualizan, como vamos a ir allí, luego vamos a volver y luego se va a integrar en la vida, ¿no? Por eso cuando se toma plantas, al día siguiente una persona está mejor, como más vital, más en contacto con la vida, y cuando se toma drogas, al día siguiente se está peor, como más en contacto con lo que te apaga, ¿no? Hablaste del vacío y estábamos comentando hace unos minutos en el desayuno, me contabas un poco sobre tu trayectoria y cómo conociste en carnes este vacío y un poco fue lo que te impulsó a venir aquí, pero antes también habías trabajado en Proyecto Hombre, te habías dedicado a la ayudar a la adicción desde otro lugar. Cuéntame un poco sobre ese viaje antes de conocer esta medicina tradicional, cómo te acercaste y qué te llevó a salir y a buscar. A mí siempre me interesó, como te decía, yo creo que por la historia de, no sé, como de esa parte de gallego, que nos toca estar en contacto con eso, y siempre estuvimos en contacto con eso, ¿no? Era difícil salir y que no circulase más cerca o más lejos. Entonces, yo cuando acabé la universidad, yo hice mis prácticas universitarias en Proyecto Hombre y me quedé trabajando allí. Y estuve desde allí vinculado siempre a Proyecto Hombre en San Sebastián y en Barcelona. Y Proyecto Hombre es un lugar maravilloso, maravilloso en cuanto a la calidad humana, en cuanto a los protocolos, en cuanto a lo que yo vi, es absolutamente maravilloso y los quiero mucho y los respeto mucho. Pero a la vez que eso es así, es el producto de la sociedad en la que está. Y yo tuve como una revelación o un momento de impacto muy fuerte en un momento un momento de descanso, que estaban los usuarios, como le dicen allí en Proyecto Hombre, estaban ahí fuera y estaban como descansando, fumando un cigarro, y yo estaba en otro lugar, en la oficina, no recuerdo dónde, y los observaba. Y como que algo me atravesó y me dio como, me sentí muy mal, me dio como ganas de llorar, no sé, me sentí como, o sea, algo profundo me tocó y los veía, eran gente que estaba bien y llevaba tiempo sin consumir, meses, quizá un año, 2 años, no recuerdo el proceso, el momento en el que estaban, pero lo que yo vi es que esas personas que representaban el éxito del programa no se veían saludables. O sea, al mirarlos veías gente afectada por el consumo que no consumía y que podían efectivamente tener un trabajo, una vida, una estructura social sólida, válida y funcional, pero había como algo que no transmitían como salud, vitalidad, ¿no? Transmitían como una cosa como de cansancio, desgaste, y a mí me impactó mucho. Y ahí se desencadenó un proceso mío
que se sumó a mi momento de vida también, como diferentes cansancios, y me llevó eso a buscar otros lugares, ¿no? A sentir que necesitaba como salir del mundo occidental. Esa fue mi sensación, ¿no? Y ahí empezó mi viaje, como en esa conciencia, que se dio a la vez que se daba la mía propia. Yo tenía una pareja maravillosa, amigos, trabajo, tenía una vida como razonablemente feliz, y algo dentro de mí estaba como que se iba deshaciendo. Y ahí inició el viaje. Hoy en día sabes qué era eso que les faltaba. Sí. ¿O te faltaba? Eso que faltaba a ellos, a mí, y que faltaba en general, para mí tenía que ver con la presencia espiritual, lo espiritual. Yo en ese momento me fui a la selva y encontré un lugar en el que tenían adicciones, en la Amazonía, trabajaban con medicina. Te fuiste a la selva, me contabas antes, huyendo de la civilización moderna, en la que tenías una lista: Fiji, Amazonas, los lugares más exóticos, remotos y diferentes, sí. Tu zona lo más lejos de tu zona de confort posible, ¿no? Sí, yo quería salir de ahí, y encontré un lugar en la selva en el que trabajaban psicólogos con médicos occidentales, con curanderos tradicionales, y en equipo formaban un espacio para atender adicciones. Entonces, a mí parecía como el lugar perfecto para mí. Yo fui ahí, y entre lo que trabajaban con medicina tradicional, hacían ayahuasca. Y este era tu primer contacto con la medicina tradicional amazónica. No estabas y yo ni siquiera iba buscando eso. Yo era como un psicólogo que quería hacer cosas de psicólogo. Uh-huh. Y a separarme. Entonces la idea de estar en la Amazonía me sonaba lo suficientemente exótica. Entonces me fui allí y empecé a trabajar. Y yo recuerdo mi primera ceremonia de ayahuasca. No era lo que yo iba buscando, la ayahuasca, pero pues estaba ahí. Tuve una visión en la que había un fondo negro. Yo estaba en posición fetal en el fondo negro, totalmente negro. Y yo me veía como en una oscuridad total. Y entendí que esa era mi situación. Como ese vacío se expresaba como una desconexión y como una soledad profunda que no tenía que ver con las personas, ni tenía que ver con los amigos, ni con el amor. Tenía que ver como con algo más existencial, porque era con lo que yo estaba. Y ahí me di cuenta de cuál era mi vacío, y luego fui observando que eso era algo tremendamente común en muchos aspectos, ¿no? Y yo ahí empecé como a entender el valor de la importancia de entender el mundo tal como es, la vida tal como es, y ser sentirte parte de eso, en el sentido de sentirte sobre todo sostenido. O sea, como que uno no carga el mundo solo, uno no carga la vida solo. La vida nos sostiene. Estamos sostenidos por la vida, por Dios, no sé la formulación que cada uno le otorgue, pero nos sostiene eso. Entonces eso es un placer, sentirlo, saberlo. Y la vida es fácil desde ahí. La vida es sencilla, la felicidad está cerca, ¿no? Y luego, observando el lugar desde el que yo venía, me di cuenta de que eso estaba muy poco presente. No solo en adicciones y en depresiones, sino en el común del personal, ¿no? Como que no estaba tan presente. Y ahí se empezó como a abrir un espacio donde de sostener, ¿no? Y como de poder transmitir eso una vez que yo lo fui integrando. Sí, es la cosmovisión occidental, no tiene eso presente para nada, ¿no? La cosmovisión es algo aprendido. Seguro que para mucha gente que nos está escuchando están familiarizados con el concepto de psicólogo, de terapeuta, de ayudar en proyecto hombre, pero esto de medicina tradicional amazónica a lo mejor no les es tan común. ¿Qué es la medicina tradicional amazónica? ¿En qué se diferencia de la medicina occidental? A grandes rasgos, obviamente, no tenemos 3 horas para eso.
¿Y cómo se la podrías explicar a alguien que a lo mejor no sabe de lo que estamos hablando? Bueno, la medicina tradicional amazónica es la medicina que en los habitantes de la Amazonía fueron desarrollando durante miles de años y tiene como un legado, una transmisión que se va dando como de maestros a alumnos, como tratando de mantener el respeto siempre a esa tradición y se va legando. Últimamente se está empezando a abrir, ¿no? Como se empieza a aceptar como personas que no son de la tradición, pero que la pueden entender y respetar. Y se basa en la importancia de la conexión del ser humano con el entorno y de una manera muy directa de afrontar el tratamiento, la intervención, que es a través de lo natural, ¿no? Como se pueden hacer cosas usando terapias en el río, o con diferentes elementos, plantas, como todo apelando muy a lo natural, y la comprensión amazónica tiene una visión de la naturaleza y del ser humano como algo vivo y que dialoga constantemente. Entonces el cuerpo, por ejemplo, en esa visión trasciende lo material y es algo que luego la ciencia pudo corroborar, ¿no? Como tenemos cámaras Killian, cámaras que pueden medir como nuestro campo electromagnético, pero no hay como una clínica asociada a eso, solo lo medimos. Ellos llevan miles de años desarrollando unas tecnologías que permiten como actuar sobre eso y los resultados son clarísimos y tremendamente efectivos en el tratamiento de abusos, traumas, depresión, ansiedad, adicción, etc. Hay diferencias en la cosmovisión amazónica, por ejemplo, en lo que es la salud y la enfermedad. Son cosas diferentes. La salud es la armonía, el equilibrio dentro del cuerpo, socialmente y con la naturaleza. Eso es la salud. Si hay un desequilibrio, se trabaja para rearmonizar, ya sea un desequilibrio físico o energético o social o con la naturaleza. Entonces la comunidad busca vivir en armonía como comunidad, la familia, los amigos, la persona. Eso respecto a la salud. Luego, por ejemplo, el tiempo es diferente. Nuestra percepción del tiempo es lineal. Nosotros vamos hacia el futuro, vamos hacia allá, ¿no? Su percepción del tiempo es como más circular, como cíclica. Entonces viven el momento, saben que el año vuelve, o la semana vuelve, o el ciclo lunar vuelve, y no tienen una percepción de lineal. Esto puede ser un poco difícil de entender. Pero, por ejemplo, ahora pasa que en nuestro mundo hay como un vacío de esperanza respecto al futuro, ¿no? Que igual nuestros padres no lo tuvieron, que crecieron con la ilusión de crear un mundo nuevo. Nosotros tenemos como la ilusión un poco descolocada, ¿no? Más apocalíptica en vez de tan utópica. Sí, pero es lo mismo, es lineal, ¿no? Hay un final, lo bueno. El precipicio. Y esa falta de linealidad, ese fracaso de la linealidad en este momento nos trae mucho a estos contextos que nos dan mucha paz. Actualmente se abre, ¿no? Porque buscamos como otra percepción del tiempo que nos ayude a encontrarnos desde otro lugar, no tanto de voy a ser, voy a conseguir, voy a llegar, voy a tener, voy a ganar, voy a conquistar. No, pues voy a vivir y a ir sacando lo mejor de mí mismo y luego saldrá el sol o habrá otra luna o llegará otra primavera, ¿no? Y esa percepción nos da mucha paz y representa, me parece a mí, un poco el fracaso de esa concepción lineal. Entonces, todos los principios de la medicina tradicional parece que van como tomando sentido, tomando sentido para el occidental, ¿no? Como elementos donde sostenernos, donde agarrarnos para tener como una existencia más plena y profunda y, bueno, pues con sentido, ¿no? Es curioso, no sé si a ti te pasó, pero yo desde también que empecé a relacionarme más pues con
con este mundo tradicional amazónico, en este caso, que suena tan exótico y como algo tan lejos de donde nosotros somos. Pero mucho de lo que estás comentando ahora, todo el mundo está medianamente familiarizado con la mitología de los celtas y cosas así, ¿no? No es muy alien comparado con cómo podían vivir esas personas, cómo podían aproximarse, ese animismo, ese relacionarse con el entorno, con las plantas, con las fuentes, ¿sabes? También lo teníamos allí antes de ser exterminado, ¿no? Entonces no es algo tan extraño, todos lo llevamos un poco en nuestro alma, ¿no? Exactamente. Y para mí, por ejemplo, ir a Galicia desde esta visión tiene como un sentido mucho más profundo, y me encuentro con gente que está ahí también, como es algo emergente. No, por ejemplo, nosotros, la manera que trabajamos en el molino, es un punto de encuentro, ¿no? Nosotros trabajamos con médicos occidentales, psiquiatras, psicólogos occidentales, médicos tradicionales, y se genera como un todo, ¿no? Y, por ejemplo, es muy bonito. Ahora nosotros tenemos un proyecto de investigación con el roble, con investigadores científicos de la universidad, que vamos a desarrollar un proyecto para hacer publicación científica alrededor de cómo funciona la asimilación de una planta a este nivel. Entonces, sí, hay como suena exótico, pero también, o sea, como que nuestro trabajo es como aterrizarlo a lo que conocemos, ¿no? Como llevar lo exótico a traerlo a lo conocido, a nuestros lenguajes un poco, y hacer el encuentro sin perder la esencia de lo que es. Lo del roble tiene como una cuestión clínica, o sea, como de para qué sirve el roble, para la salud, pero también social y natural. Y espiritual, diría, porque es un arquetipo muy fuerte en la psique de nuestra tierra, ¿no? Y las plantas que están allí y están en nuestras leyendas, están en nuestros cuentos, están en nuestros poemas, están en nuestras canciones. No es casualidad que estas plantas estén ahí. No. Y el roble para nosotros tenía como un papel de sostén. Aquí, en donde nosotros vivimos ahora, en el Valle Sagrado, la gente tiene como una relación con las montañas. Los apus son como los seres sagrados con los que hay una comunicación, ya sea puramente mística o más concreta de dónde planto mis patatas, ¿no? Y nosotros en Galicia y en diferentes lugares de España había algo así con el roble que se fue perdiendo. Castaños. Y ahora con los fuegos también veo mucha gente que de esta catástrofe también han conectado, ¿no? De lo que ha pasado recientemente en Galicia con todo esto, ha vuelto a conectar a través del dolor, pero también ver cómo se queman esas cosas espiritualmente ha sido duro, pero también confío, y por lo que veo con muchos amigos, ese dolor está haciendo también un despertar a la importancia de estos seres que nos acompañan, no solo como paisaje, es parte de nuestro alma. Sí, y bueno, yo creo que nosotros los gallegos tenemos como una conexión muy profunda con nuestra tierra, que no nos la podemos sacar, ¿no? Pase lo que pase. Y puede que haya alguien que sea como muy ateo, muy materialista, pero lo vive y lo siente, ¿no? Y hay una comunicación, un diálogo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros el trabajo que tenemos ahora es como de concretar esto, ¿no? Como de científica, a través de la ciencia, como concretar cómo el valor de la conexión nos repercute en salud. Y cuanto más profunda es la conexión, en este caso con el roble, más profunda es la conexión con nosotros mismos, y se puede establecer como un diálogo que tiene como unas implicaciones como clínicas y espirituales muy, muy hondas, ¿no? Y muy funcionales para el bienestar, ¿no? Volviendo un poco a la selva, ¿cuánto tiempo estuviste allí? ¿Cómo fue tu aprendizaje? ¿Qué viste? ¿Qué viste en los pacientes que era diferente al Proyecto Hombre, si es que había algo? ¿Cómo fue un poquito ese proceso? Yo estuve en la selva 6 años intensamente, y luego 4 años más, como ya viviendo en otro lugar, pero yendo a completar mis estudios y siempre con mi aprendizaje. Esos 6 años yo vivía allí, pues vivía como un monje, como intensamente metido. Sabes que cuando estás tomando plantas ahí se asume como una serie de restricciones
Comida, sexo. Comida, en cuanto a las relaciones, a los lugares a los que... Como una serie de restricciones respecto al cuidado del propio cuerpo. Entonces, bueno, pues así viví casi como un monje, ¿no? 6 años. Ese tiempo para mí respondió como todas mis preguntas. Fue un viaje como personal muy profundo de redescubrirme. Yo hice como un proceso de todo ese impulso que yo tenía de huir del mundo occidental. Hice un proceso de asumir que no tenía que ser otra cosa, que yo pertenezco a ese mundo y tenía que sanarme con mi visión de eso, o los desequilibrios, ¿no? Como el exceso de racionalidad, la desconexión de lo espiritual, la necesidad de entender todo desde la cabeza, de categorizar todo, de explicarme el mundo así. O sea, entendí como todas esos desajustes y se fue dando un equilibrio. Por ejemplo, tenía, esto siempre lo cuento, como unas visiones en las que veía palabras que se caían las letras. Uh-huh. Entonces, como que se me iba como deshaciendo. Y ahí, a medida que ese proceso que tomó un tiempo se fue dando, fue emergiendo otro de sentir más desde otro lugar, ¿no? Como de más en conexión con el corazón, o con otras, la intuición, como con otras partes de uno mismo, a la vez que los vas como integrando, ¿no? Por ejemplo, a mí una cosa que me pasaba era que al principio no lo entendí y luego lo entendí a manejar. Si yo tenía un paciente que tenía en Barcelona, yo estando en la selva, un paciente en Barcelona que tenía una recaída, yo muchas veces lo soñaba. Y luego, claro, no lo tomas como una verdad, pero sí como el inicio de un diálogo, ¿no? Entonces, eso se empezó a dar como de manera natural, no siempre, pero como hacer un elemento que está ahí y con el tiempo aprendes como un poco a manejarlo. Y yo observaba que los protocolos de limpieza eran increíbles. O sea, una persona que tiene un historial de 30 años de consumo de heroína, que está visiblemente demacrado, en 1 mes y medio lo ves totalmente vital y es otra cosa. Y eso es por la purgación, la limpieza. Claro, ¿no? por la profundidad de la limpieza que te propone este tipo de medicina, ¿no? Que no necesariamente es con ayahuasca, hay como otros elementos, eso se evalúa muy bien y hay que trabajar con un psiquiatra y es como, ¿no? Una cosa bien medida, pero aún así en estos procesos se veía eso y para mí eso fue o sea, fue como ver una luz, ¿no? Una luz de esperanza de que los males que hay pueden, bueno, pues se puede llegar a otro lugar, se puede salir de ahí. ¿Y es solo la limpieza o también veías una apertura? Hablabas antes más espiritual, a falta de otra palabra, ¿no? Pero en los pacientes, ¿veías que eso era parte de la cura también? Es un elemento. Yo lo que observé es que cuando alguien profundamente asume eso, como esa dimensión, ¿no? Uh-huh. Y lo conecta con, bueno, o sea, le da su forma personal, se cura más rápido y se cura más profundamente y es más estable. Eso todos los programas como Proyecto Hombre, Los 12 Pasos, Alcohólicos Anónimos, todos utilizan la dimensión de lo trascendente de alguna manera. Aquí tiene como un lugar más central y más vivo, porque se experimenta de una manera que trasciende la lógica. Y luego, por ejemplo, hay una... una vez estaba en un congreso que había como 900 personas y definieron la adicción como un problema biopsicosocial. Y yo pregunté, ¿y espiritual? ¿Sí o no? Y me dijeron, sí, pero no lo podemos decir porque no nos financian. Entonces, es una dimensión reconocida, se puede decir, se puede reconocer ante 800 personas de comunidades de toda España y Latinoamérica, pero no se puede oficializar eso, porque si no, lugar es
hay ciertos centros que pierden financiación porque no pueden permitirse eso. Porque no existe en el cosmovisión occidental. No pueden. Entonces, o sea, eso hace que proyectos como este surjan como la respuesta a la pregunta que se queda en el aire de qué somos. ¿Qué somos? ¿Algo biopsicosocial? ¿Algo más? ¿Algo menos? El que llega y lo experimenta, la respuesta queda clara, ¿no? Como que la dimensión de, bueno, lo espiritual, lo que nos trasciende, es esencial. A mí algo que me llama la atención, y lo comentábamos antes también, es que muchas de las plantas que están, de las sustancias que tenemos demonizadas, satanizadas, perseguidas en el mundo occidental, la cocaína viene de una planta sagrada aquí que se llama la coca, el tabaco, los cigarrillos industriales que matan a miles de personas, millones de personas, también son una planta maestra, que es la planta del tabaco. Incluso con el chocolate y el cacao ocurre, ¿no? que estas advertencias que también tienen las sociedades ancestrales sobre el uso de estas plantas con intención, con ritual, nosotros nos las hemos saltado por el forro, por así decirlo, y estamos pagando el lado oscuro. Y solo conocemos ese lado oscuro, ¿no? Tú hablabas como de una casi iniciación inversa a estas plantas, ¿no? Que empiezas desde lo oscuro y luego acaba. Así también fue mi caso, fue el caso de muchos, ¿no? Empiezas desde no sabes lo que es esto, pero estás atraído a esa energía, a ese espíritu, y luego te das cuenta de lo que trae, ¿no? Si quieres hablar un poco de eso. El iniciarse es como son procesos naturales. Uno se inicia en la adolescencia, o en la universidad, en el matrimonio, en la paternidad, ¿no? Como son procesos que nosotros podemos marcarlos más o menos, ¿no? Un matrimonio pues hace un evento, se marca. Y eso marcan las iniciaciones. Cuando hay elementos espirituales ahí, o se incluye, lo espiritual se ritualiza. Un matrimonio es un evento espiritual. Si pensamos en el matrimonio por la iglesia, por ejemplo, un bautizo, ¿no? Y el mundo tradicional reconoce esto como un acuerdo, como lo que las plantas piden. O sea, como que la planta, para dar lo mejor de sí misma, necesita como cierto cuidado, cierto respeto, cierta forma, ¿no? Igual que cuando uno habla con un amigo, hay ciertas formas, no se pega. Pegarse es una forma de relacionarse, pero no se cultiva como la buena relación. Cuando uno consume tabaco, alcohol, cocaína, la relación, también comentábamos. Marihuana, la relación no es egoísta. O sea, como el que consume pone la planta al servicio de su deseo y no pone nada de sí mismo. Cuando esto se ritualiza, se genera un espacio donde uno tiene que disponerse de cierta manera y la planta se presenta de cierta manera. Y eso permite, o sea, la coca es una planta, aquí en el Ande se dice que toda la cultura inca estaba sostenida por la sabiduría de la coca, porque al tomarla trae claridad y como que inspiró como la construcción de todo el imperio que se realizó aquí. La ayahuasca, lo mismo en la selva, como que la conexión estaba inspirada por el espíritu de la coca. Ancestralmente, en Galicia, el roble inspiraba como una cuestión de fuerza, de nobleza, que está impregnada en nuestro carácter, como en el carácter asturiano y vasco, ¿no? Como una cosa que se puede relacionar con el espíritu del roble a un nivel profundo, porque había esa conexión y eso pasaba por el entender que es un ser vivo, La iniciación inversa es cuando no se respeta eso y se consume de manera egoísta. Entonces nos daña. Es como abrir la puerta y entrar en el mundo, en otro mundo, trascenderse a sí mismo, a abordar la espiritualidad, pero por la puerta del sótano, ¿no? Entonces se llega como al lugar oscuro y se ve lo peor.
de la coca, lo peor de la marihuana, lo peor del alcohol, del tabaco, que son plantas que sostienen culturas y que traen mucha salud, mucho aprendizaje, mucha nutrición. La coca es una planta que te nutre tremendamente, que te pone, saca como nosotros la coca se trabaja, por ejemplo, para cuestiones sentimentales, ¿no? Como para el equilibrio y para cuando hay heridas emocionales profundas, la coca ayuda como de una manera suave a poder abordar eso. Cuando alguien consume cocaína, lo que saca es lo contrario, un desequilibrio, ¿no? Como una cosa como ansiosa de querer consumir el tiempo, ¿no? De ir hacia allá, desconectarte del cuerpo y congelar el corazón. Entonces, a través de la ritualidad o del trabajo que hacemos aquí, es como que se le da el cauce adecuado y como que se armoniza esa relación, se pone en equilibrio. Y luego hay un tema con el efecto que tienen, lo que comentábamos antes de que el campo electromagnético, cada planta, cada sustancia, tiene un efecto en el campo electromagnético. Por ejemplo, todas las plantas cuando están consumidas de manera respetuosa y ritualizada, el efecto que tienen, esto se puede medir. Y luego como un entrenador observado lo va a poder observar. Tienen como una forma de huevo ovalada. Pero cuando se hace por lo inverso, la forma es otra. Por ejemplo, la marihuana, la forma que genera es como de un chupa chups, o sea, como una esfera grande en la cabeza y una cosa muy fina aquí. Eso es una observación y tiene como consecuencias en lo psicológico, en la vida. Si la energía está en la cabeza, no baja. ¿Qué pasa? Que hay como una actividad creativa muy grande, ¿no? Cuando alguien fuma, tiene muchas ideas, muchos proyectos, un desarrollo creativo muy grande que lo ha acompañado de una dificultad para concretar, para aterrizar, ¿no? O sea, la energía está aquí y le cuesta. Luego, por aquí no hay. Y entonces la conexión es muy fuerte con la sensación, las sensaciones, pero no tanto con las emociones profundas. El amor, el compromiso, la gratitud, o como las emociones profundas, eso no existe, es como pasar por encima de la superficie. Eso que se llama mentalización tiene como esas consecuencias. Otra es cómo la suavidad te atrapa, la sensualidad, el buscar las sensaciones, y luego hay como detrás, sin contacto, se queda un montón de rabia, de violencia. Es como volver a un estado de uterino en el que la persona no nace, está como envuelta en eso, no nace. Entonces hay como una rabia contenida. Y una persona cuando tiene mucho historial de consumo tiene como mucha frustración, mucha rabia que no tiene un cauce porque está como atrapado en eso. Entonces el trabajo se hace, el clásico trabajo de psicólogo, ¿no? Como de ir procesando, y luego a través de las tomas de plantas se va como trabajando sobre eso para generar una armonización y se va como todo deshaciendo o armonizando de una manera como mucho más profunda, clara y duradera. Wow. Lo escribiste exactamente por qué no fumo marihuana. Era lo que estaba pensando. Es exactamente lo que me pasa a mí cuando la consumía anteriormente, cuando vivía en la ciudad. Entonces, después de toda esta trayectoria, decides crear tu proyecto El Molino que une estos dos mundos, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este proyecto. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las ventajas de unir estos dos mundos? ¿Y qué es lo que realmente estáis haciendo allí? Sí, yo estuve hace 2 años estaba dirigiendo un proyecto aquí en el que, bueno, desarrolla como todo el protocolo de cómo atender esto, que yo ya tenía un aprendizaje muy sólido de
en la selva, ¿no? La gente con la que yo aprendí es gente maravillosa que trabaja maravillosamente en Taquihuasi. Y luego desarrollé un proyecto aquí y este proyecto actualmente nace como respondiendo a eso, como a todo ese viaje que yo hice y a todas esas observaciones desde lo profesional, ¿no? De cómo, o sea, la certeza de que esto, cuando alguien tiene un problema de adicción, este tipo de protocolos, no para todos, pero en muchos perfiles funciona de una manera que cuando uno lo conoce se sorprende. Se sorprende. Y de lo rápido que es. Y bueno, como actualmente se suman como más cuestiones, como el aumento del consumo de drogas en España, en Galicia, en Europa, ¿no? Las cuestiones de aspectos depresivos, de falta de sentido, de falta de dirección también, como este proyecto, para quien resuena con él, es como un espacio de encuentro con otras formas que, o sea, como que permite responder esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo soy alguien en Galicia, estoy escuchando esto en YouTube por primera vez, no sé cómo he llegado, pero es la primera vez que estoy escuchando sobre estos temas y dice, esto suena interesante. Yo sé que tengo un problema con la cocaína, vamos a decir, y quiero contactarte y empezar ese proceso contigo. ¿Cómo sería mi viaje? Bueno, una vez se establece el contacto, hay un proceso de evaluación del que forman parte un equipo de psiquiatra, psicólogos. Se evalúa el caso. Una vez que está aprobado, viene. Para adicción, nosotros recibimos como tres patas, digamos. Cuestiones clínicas generales, adicciones y desarrollo personal, espiritual, ¿no? Para adicciones, lo que ofrecemos son retiros de un mínimo de 3 meses. Se evalúa. El mínimo son 3 meses donde la persona que llega va a tener trabajos terapéuticos, terapia individual, grupal, talleres. Va a tener trabajos con plantas y va a tener la vida, como la convivencia. Va a estar en un entorno natural, rodeado de un equipo y va a experimentar la vida desde ahí, desde un lugar natural. No es una cosa como mística, es aterrizada. Hay que hacer actividades, convivir y recibir los tratamientos que van por estas dos ramas, como occidental y la medicina tradicional, que te acerca, ¿no? Como a este lado de las plantas. Y ¿con qué plantas trabajas? Hay como diferentes tipos de plantas. Por ejemplo, la ayahuasca es una de esas plantas que se trabaja con ella según evaluación. No se viene a tomar ayahuasca. La ayahuasca es como parte de un cuerpo de diferentes plantas, ¿no? Trabaja con plantas diferentes en función de, por ejemplo, si alguien tiene cuestiones ansiosas, se trabaja con la lavanda, pasiflora, etc., ¿no? Pero si alguien tiene cuestiones depresivas, como hay otras plantas, como el jengibre, que tiene como un efecto antidepresivo fuerte, ajo sacha, diferentes plantas. Y es interesante como los aspectos psicológicos, los miedos, las heridas, los traumas, la sexualidad. Hay plantas que trabajan eso, y digamos que nuestra especialidad es como ver el aspecto psicológico de la planta, ¿no? Cómo nos sirve lo psicológico, ¿no? Como para tratar nuestros miedos, nuestras traumas, conexiones, cosas que hayan podido ocurrir ancestralmente en nuestra familia, etcétera, ¿no? Y es un trabajo de conexión con la raíz, como lo que se propone es el contacto con las propias raíces. Yo suelo hablar de 4 raíces, que son las raíces espirituales, raíces físicas, geográficas
y emocionales. Entonces, ancestrales. Entonces se trabaja eso, la relación con el propio cuerpo, con la familia, con nuestro lugar de origen y con lo que nos trasciende desde ahí, o sea, como siempre desde el cuerpo. ¿Cuál es tu visión con este proyecto y por qué Galicia? ¿Por qué quieres, obviamente, somos de allá, pero como lo explicaste al principio, ¿no? Hay consumo y eso, pero me hablabas también de que para ti era importante hacer el viaje aquí, hacer toda esa transición, venir a... cuéntame un poco sobre esa visión para ir acabando. En Galicia, hace unos años, el 80% de la cocaína que entra en Europa entraba por allí. Galicia es un portal, como un portal de entrada, como siempre lo fue por cuestiones marítimas, ¿no? Siempre lo fue. Galicia es muy importante en el proceso de entrada de la cocaína en Europa. La cocaína se genera aquí y viaja allí y se distribuye. Desde Galicia viaja a todos los puntos de Europa. El tratamiento que proponemos, la coca, sirve como elemento de curación para adictos a la cocaína. Hay como un protocolo de tratamiento donde a través del contacto con esa planta se restaura cierto equilibrio y en un nivel más amplio hay un círculo que se cierra, ¿no? Como la coca se pervierte, va allí y sirve como el ciclo de la enfermedad que daña a todos, las comunidades campesinas aquí están dañadas. El ecosistema, el Amazonas. El ecosistema, y luego allí ya ni qué decir tiene, ¿no? Entonces, esta es como la inversión del ciclo. Lo que hablábamos de lo inverso y el sentido natural. Es como la persona viene, se encuentra con la planta en su contexto y se sana, se equilibra, se armoniza. Y luego vuelve llevando a eso. Y bueno, pues cuando un adicto se sana, una familia entera es una alegría para la sociedad, ¿no? Porque todos tenemos amigos, familia, trabajo, hijos, ¿no? Entonces hay el sentido profundo de invertir ese ciclo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Y bueno, pasa por Galicia porque pasa por allí, pero nosotros recibimos gente de Europa, de todos sitios, pero hay como un sentido especial con Galicia porque históricamente lo hubo. Ya seguramente a ti te pasó que vas a Madrid, a Barcelona, y una de las primeras cosas que nos hablan es de drogas. Sí, no, desde luego. Wow, qué trabajo más bonito. Me ha encantado conocerte. ¿Cómo te contactan gente que está interesada contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se pueden aproximar? Nosotros tenemos... Bueno, esto está en canal de YouTube. Supongo que por ahí estará como nuestro contacto de Instagram, el mail, etc. Y ahí está. Supongo que por aquí tendremos como colocado algún teléfono, mail y redes sociales para poder como contactar y seguir un poco, o seguir la evolución de lo que estamos haciendo, o apoyarlo, o bueno, buscarnos para el servicio que estamos ofreciendo, ¿no? ¿Nos quedó algo más que quieras comentar? Pues creo que no. Darte las gracias y nada, es un placer estar aquí, compartir este ratito contigo y con quien esté al otro lado. Es curioso encontrar, dice un gallego en la luna, ¿no? Encontrarnos aquí. A mí también mi deseo fue también salir de ese mundo occidental en el que no encontraba respuestas a muchas de las preguntas que en ese momento ni sabía cuáles eran las preguntas, pero había algo ahí, ¿no? Y lo que dices tú, ese algo te lleva a todo tipo de neurosis, adicciones, malos comportamientos, ataques contra ti mismo. Y creo que mucha gente está ahí también. Entonces, no es que sea una solución para todos, pero
hay respuestas ahí fuera y hay que acercarse también a otros modos de entender el mundo, ¿no? Que a veces estamos metidos ahí, lo que decías tú, en esta extrema racionalización, en esta cosmovisión que nos mantiene separados. Y cuando hablamos de espiritualidad, aquí no estamos hablando de religión, no estamos hablando de Dios, estamos hablando de lo que tú comentabas antes un poco, ¿no? Ya esa sensación de estar sostenido por la vida, de no estar solo, de tener aliados, es realmente medicina, ¿no? Sí, y cuando uno, a veces pasa mucho, que uno entra ahí y entra desde esta manera como no sana y se daña. O sea, se daña o a través de las prácticas, ¿no? Como se hacen diferentes prácticas que son como dañinas o bueno, no saludables del todo. Y es muy sano como abrirse a conocer. A la vez que hay que tener mucho cuidado, porque el mundo amazónico es una maravilla y tiene una sombra, igual que nuestro mundo tiene una sombra y nos puede volver racionales, soberbios, etc. El mundo amazónico también tiene una sombra, como todos, que es importante como conocer y no idealizar, sino como, bueno, ser como realista. Sí, ser realista, y ser realista que tampoco se está vendiendo ninguna panacea, ni una píldora rápida que te va a sacar de cosas. Mira cómo son estos tratamientos, ya tienes que estar 3 meses, exige también de uno. Y ese trabajo que tú haces, incluso el viaje, yo lo veía cuando trabajaba en el retiro, ok, lo voy a hacer, me viajo medio mundo porque me importa, ¿no? Mi tratamiento me importa, ya es una historia que te vas contando. Luego, lo que tú tienes que dar, lo que decías antes, la reciprocidad, no es simplemente tomarte una pastilla y esperar, te pide hacer cosas, te pide trabajo. Y eso también empodera mucho, también te enseña mucho. Entonces, te enseña mucho. Y eso es otra cuestión. En la medicina amazónica el sujeto es un sujeto activo de la medicina. Recibe y tiene que hacer, que asimilar, que integrar. ¿No? En la medicina occidental no. Es como toma esto y espera a que funcione. Si no funciona, pues más o menos. Así que entonces esto te pone como en otro lugar en la selva son muy crueles a veces, como nada o ahógate, ¿no? Así aprendes, me decían. Ajá, sí. O sea, te vas para allí y no te dicen nada. Tú tienes que... Y aprendes a aprender. Y aprendes a escuchar. O sea, es otra cosa. Es otra cosa, pero que hay que aprender. Cómo se escucha, cómo se aprende, cómo estar pendiente de 8 cosas a la vez. Es como conducir. Nosotros conducimos mirando las señales. Aquí eso no sirve porque nadie las respeta. Tú conduces mirando a todos lados. Y esto es igual. Tú aprendes mirando a todos lados. Y eso genera como una disposición interna en ti diferente que es... Responsabilidad por tu salud, por tu cuerpo. No dejar, como decías otro, no dejárselo a otro, ¿no? Y es bonito el lugar en el que te pone como dueño de ti mismo, ¿no? Y bueno, esto en los tratamientos no significa que lo occidental sea malo, no, para nada. Nosotros trabajamos con psiquiatras y es súper importante, necesario, valioso. Y médicos. O sea, si alguien hay que chequearse médicamente. Y es... Un puente. Sí, como el generar un lugar que sea de encuentro, sin soberbia, sin nada, ¿no? Como honesto, real. Ese es lo que tratamos de hacer con mayor o menor éxito, pero eso, como un lugar que sea realmente respetuoso con los dos mundos y que se puedan encontrar, ¿no? Y estamos muy felices de recibir gente, de poder hacer investigación, de poder que la gente pueda encontrar eso sin sanar su esencia, sin cambiarla y recibir algo más profundo también. Bonito. Bueno, Hugo, pues muchas gracias. La mejor de mis suertes para tu trabajo tan importante. Y ojalá venga mucha gente. Gracias, Luis. Gracias.